Tengo varias ponencias estos días y esta primera es eficiencia energética y máximo confort, sobre todo con la parte de instalación radiador con baja temperatura. Y la ponemos así porque me gustaría ver o hablar tendencias, dimensionado, comportamiento, ubicación y ventajas. Las tendencias parecen claro. Primero, hay un mayor compromiso con el medio ambiente, con lo cual tenemos que hacer algo para consumir menos, eso es obvio, porque hay menos dinero y porque nos concienciamos todos y porque Europa, a base de normativa, nos obliga a ello. Pero es importante algo, que son el confort, es decir, por consumir menos o por tener mayores beneficios o algo parecido, lo que no podemos penalizar es el confort de las instalaciones, eso es vital, básico. Y sobre todo está habiendo una nueva gama de calderas, tanto nuestras como de la competencia, en la cual siempre estamos trabajando básicamente con calderas de condensación o calderas baja temperatura. Y esto es así porque aumentan su rendimiento, pero aumenta su rendimiento solo, única y exclusivamente, si la instalación donde va a trabajar esa caldera absorbe ese tipo de tecnología. Si no, poco, muy poco. Con lo cual, las necesidades que tenemos, ¿cuáles son? Una importante instalación de baja temperatura, sí o sí, algo que en toda la parte de Centro Europa llevan trabajando así mucho tiempo. ¿Qué componentes son básicos en esa instalación necesaria de baja temperatura? La tipología de la instalación. No tiene que ser una u otra, sino lo importante es que esa instalación se adapte a trabajar con esa baja temperatura. Y la tipología de caldera. Una sin la otra hacemos poco, muy poco. En el tema dimensionado, cuando hablamos de baja temperatura hasta hace muy poco, parece que solamente la baja temperatura tenía que ser algún tipo de instalación suelo radiante bajo pavimento. Pero eso no es correcto ni mucho menos. Por ejemplo, si estamos trabajando en una instalación a baja temperatura con temperaturas de ida 55 y retornos 45, un salto de térmico 30, que luego veremos realmente cuándo y cuánto ganamos en rendimiento con este tipo de tipología y cuánto ganamos con otras con mayor baja temperatura. Porque el rendimiento de la instalación la va a dar ese rendimiento anual estacional del aparato, del conjunto caldera-instalación. Si estamos trabajando en estas condiciones de diseño y trabajamos con radiador, tenemos un serio inconveniente, y es verdad. Y es que nuestro radiador, que hasta ahora daba una potencia, nos va a dar más o menos un 45% menos de emisión. Y eso es así. Pero hay algo importante y que en muchos casos olvidamos. Cuando nosotros decimos esto, que nosotros, entre otras cosas, somos fabricantes de radiadores y fabricantes de generadores, calderas, baja temperatura, condensación, etcétera, estándar, pues la gente, el instalador sobre todo, o el arquitecto, dice, pero es que entonces, para donde yo antes tenía una eficiencia, conseguir una mayor, tengo que colocar muchos más emisores, o más altos o mayores. Esto no siempre es verdad, sobre todo en obra nueva. Porque si lo que estábamos acostumbrados a trabajar son con las instalaciones antiguas digo antes del código técnico, que es del 2006 con vigencia 2007. Una vez que entró en vigencia este código técnico, nos obligó a una serie de cerramientos y aislamientos mínimos que para cumplir con este código técnico, es decir, para cumplir básicamente con el nuevo código técnico de la edificación, la potencia a instalar en nuestra vivienda era un 38,4 menos. ¿Qué quiere decir esto? Que con el mismo número, mismo tipo y misma altura de radiador que yo instalaba antes, ahora, si el radiador me diese un 38% menos, pondría los mismos números de elementos, el mismo tipo y mi instalación estaría trabajando en baja temperatura, con un rendimiento de eficiencia, que luego veremos más o menos, en torno a un 10, un 12% más. Con el mismo tipo de radiador, sin incrementar un solo elemento. ¿Qué ocurre? Que no es así, porque yo doy un 45% menos. Y solamente la exigencia para mínimos, en España nos gusta cumplir mínimos, es un 38,4. ¿Qué pasaría entonces? ¿Cómo influye? Pues fijaros, tenemos ahí un gap entre lo de menos que me da el emisor y lo de menos o lo de más que me obliga el código técnico a aislar y a filtrar.
tengo ahí un gap de casi un 11%. ¿Cómo se traduce esto en un caso real? Instalación tipo de unos 120 metros. Con las normas anteriores al código técnico, que eran del 79. La verdad que eran de hace algún tiempo, ¿eh? Con temperatura alta, lo que hasta ahora era temperatura habitual, salto térmico 50, a mí me obligaban a colocar con altura 600 de emisor 92 elementos. Esa misma instalación, si me fuese a baja temperatura con esa misma norma, me iría a 155, aumentando a 700 de altura. Es decir, aumento la altura y encima tengo que casi multiplicar por 1,5 el número de elementos. Una pasada, es verdad, ¿no? Pero fijaros qué ocurre con el código técnico, que es la tabla de la derecha. Si yo subo mi radiador a altura 700, solo aumento el número de elementos en 5, de 92 a 97. ¿Qué está ocurriendo y estamos viendo? Que la tendencia, antes más o menos, el 95-96% de emisores vendidos eran altura 600 y ahora se está disminuyendo ese porcentaje. Ya estamos en un 80-20. Se están incrementando la altura del elemento. Si lo pasamos a altura 800, que es algo muy habitual en Centro Europa, si vais ahora posteriormente, cuando termina clima, casi empieza la ISH de Frankfurt, en cualquier instalación que vais allí, la altura es 800 o incluso 900 en emisor. También porque tienen un clima un poco más severo todavía que el nuestro. Pero fijaros que si nos vamos a altura 800, no solo no aumentamos el número de elementos, sino que lo disminuimos. De 92 pasaría a 84. Con lo cual, y debido a la gran variedad que tenemos de radiadores, es fácil, muy fácil, sobre todo en obra nueva, adaptarnos a una instalación de baja temperatura con el conocido radiador de aluminio. Porque la emisión de ese radiador ya es muy elevada. Bajamos las temperaturas de trabajo, baja temperatura, dan menos, rinden menos, eso es así. Pero con las nuevas condiciones que tenemos que trabajar en obra nueva, prácticamente lo compensamos, como estamos viendo. ¿Qué ocurre, además, cuando trabajamos con ese radiador en baja temperatura? Pues provocamos que la radiación, el emisor realmente tiene una gran parte de radiación y una gran parte de convección y una pequeña parte de radiación. Cuando bajamos esas temperaturas de trabajo, estamos favoreciendo que aumente la parte de radiación y disminuyendo la parte de convección. Eso genera y se asemeja muy mucho a una instalación en suelo radiante, que como elemento de confort se acerca bastante al óptimo. ¿Veis? Según bajamos la temperatura de trabajo de delta T50 a delta T30, aumenta la parte de radiación, disminuye la parte de convector. Ubicación ideal de radiador, siempre bajo ventana. Fijaros, podemos llegar a conseguir ahorros solo por la ubicación de un 5%. Y ganamos hasta medio grado en temperatura ambiente. Además, que es lo importante, el mayor confort, porque la sensación de confort evitando la pared fría es mucho mayor de cara al usuario. Si bajamos la temperatura de trabajo, disminuimos las corrientes de aire, porque hemos disminuido la parte de convección y hemos aumentado la parte de radiación. Uso de válvulas termostáticas obligadas, de obligado cumplimiento, desde el anterior RIT incluso. Aumentos de hasta un 15%. Con lo cual, con este tipo de tipología de instalación, lo ideal, nos adaptamos a esa nueva generación de calderas. Porque ¿qué ocurre con este tipo de calderas, sobre todo en condensación, que claramente el mercado está girando hacia ellas? En Europa, por supuesto, y en España ya empiezan a ser caldera de condensación. Hemos terminado en el 2012 más o menos con un volumen de ventas que la caldera de condensación viene a ser un 35% de la cuota. Un 35% es una barbaridad, ¿eh? En el 2007 era un 2%. Era prácticamente inexistente. Fijaros el gráfico en la parte inferior, que lo que nos dice es que en función de la temperatura de retorno me incrementa muy mucho mi rendimiento de la caldera. Pero algo importante es que cuando mi temperatura de retorno, si trabajo con gas, yo lo que tengo que conseguir como poco es que me disminuya por debajo de unos 50 grados.
Si no consigo temperatura de retorno inferiores a 50 grados, mi caldera de condensación me condensará poco. Mi incremento de rendimiento será poco. ¿Qué ocurre? Porque fijaros, hasta más o menos retornos de 50, el rendimiento se incrementa, pero relativamente poco. Fijaros cuando el retorno, baja de 50, como el rendimiento casi es exponencial. Pero como os decía antes, ¿qué ocurre? ¿Por bajar aún más la temperatura de retorno me sigue incrementando el rendimiento? Sí, pero llega un momento en el que es poco. Cuando yo ya tengo temperatura de retorno 40-45, a partir de ahí, si sigo disminuyendo la temperatura de retorno, no me compensa el caudal que tengo que mover con el rendimiento que me consigue la caldera. Un punto intermedio ideal para trabajar caldera de condensación y obtener el mejor ratio entre consumo y emisión es con temperaturas de retorno en el entorno de los 45-40. 45-40. Siendo así, mi caldera de condensación se me va a rendimientos del 103, 104, en ese orden. Todos los fabricantes de calderas damos rendimientos máximos de hasta un 109 habitualmente, pero son casi en un laboratorio con carácter teórico. Está homologada como tal, no digo que mintamos, pero en la realidad ese rendimiento es casi utópico, casi utópico. En unas condiciones de instalación de baja temperatura, con un dimensionamiento correcto, sí podemos conseguir, a ver si lo digo para que lo veáis, este tipo de cosas, ¿no? 40 de retorno y entre 100 y 105 de rendimiento. Un rendimiento estacional anual, que es por el que paga el usuario, porque el rendimiento que se marca en protocolo o en laboratorio es un rendimiento puntual máximo, pues es un rendimiento como dato anecdótico casi. Lo importante es el rendimiento estacional. Y ese sí nos podemos conseguir un 102, un 103. Lo del 102 y 103 que sea superior al 100, no quiero entrar porque quizás sea un poquito más largo, ¿no? Todos sabemos que dar más de lo que consumo es difícil, pero este rendimiento superior al 100% es para poder comparar con lo que me da una caldera que no sea de condensación. No es que sea verdad que es un 102, pero lo que sí es verdad que si una caldera en estas condiciones de condensación me da un 102 o un 103 y una caldera estándar me da un 92, mi diferencia de rendimiento es más de un 10%. Sí, eso es cierto, eso es así. Con lo cual, ventajas importantes de uso de radiador: tiene una baja inercia térmica. Y es algo vital, porque cuando trabajamos con otro tipo de sistemas de baja temperatura, normalmente son sistemas con mucha inercia térmica. Y en España no sabemos trabajar con este tipo de sistemas, porque queremos que la caldera la apagamos por la mañana, llegamos por la tarde y en media hora, una hora, volvamos a tener temperatura. También es verdad que en nuestro país tenemos una tipología de clima un poquito curioso. Puede ser que por la mañana haga mucho frío, a lo mejor hoy puede ser un caso, 0 grados, y cuando llega el día, las 12 o la 1, si ha salido el sol, se nos puede elevar mucho, 10, 12 o 14 grados. Tenemos gap de temperaturas muy amplios. Ese tipo de cambio de temperatura para sistemas con gran inercia térmica genera mucho problema y muchos desajustes en la temperatura, muchos. Mientras que el tema del radiador de aluminio, con esa baja inercia térmica, se adapta muy bien a esos cambios de temperatura o exteriores o incluso cambios de ocupación. Si yo tengo una baja ocupación en un momento y una alta ocupación de personas, las personas parece que no, pero desprendemos mucho calor, hace que la temperatura se eleve de forma innecesaria en sistemas de mucha inercia térmica. Con el radiador nunca ocurrirá esto. Algo así. Es una inercia muy controlada, con unos cambios de temperatura ambientales muy poco sensibles, muy poco sensibles. Importante, facilidad de adaptarse a cada tipología de instalación, por materiales, por formas, por tamaños, incluso por colores. Básicamente, podemos trabajar con radiador como lo conocemos en baja temperatura, con un gran respeto por el medio, rápida, sencilla y económica instalación, en obra nueva, pero no digamos ya en reposición. Cuando vamos a una reposición con una caldera de condensación, que algo es habitual, porque prácticamente nos obliga la normativa, y con el nuevo RITE, que tiene que estar a puntito de salir, nos obligará aún más, para adaptarnos a una instalación de reposición. Si yo coloco una caldera de condensación, lo ideal sería adaptar mi instalación. Lo ideal sería adaptar mi instalación. ¿Cómo? Lo primero, colocando
o más radiadores, o si no coloco más radiadores, porque en muchos casos muchas de las instalaciones están casi sobredimensionadas, lo que sí puedo colocar es una regulación o modulante en ambiente y además una sonda exterior, porque de esas formas yo me aseguro que la caldera trabaje con su temperatura mínima de envío, con lo cual mínima de retorno en cada momento. Es decir, yo diré que trabaja con 70 grados de ida y 50 o 55 de retorno cuando fuera tenga 5 grados, pero cuando tenga 10, la caldera bajará mi temperatura de emisión y empezará a trabajar a 55, a 50 o a 60. Con lo cual aprovecho mucho todo ese rendimiento de esa caldera de condensación. Importante, se llevan haciendo instalaciones con radiador muchos años. Y eso nos da un bagaje de cómo se debe hacer importante. Además, como sabéis, radiadores hay muchos, ¿no? Aluminio, hierro fundido, muchos. El resumen: colocando radiador con baja temperatura obtengo grandes ahorros y aumentos de confort, que es importante, es decir, consigo las dos cosas que quiero siempre perseguir, ¿no? Ahorrar, pero sin disminuir el confort ambiente. Y sobre todo poder adaptarme de una forma lógica a este tipo de nuevo generador de calor, que para nosotros ha sido la condensación, porque es que hasta hace 3 años prácticamente no existía en nuestro país, ahora está muy divulgado y tendrá que seguir siendo así. Fijaros que esta es una gráfica que sobre todo viene de la parte europea, en la cual nos dice los ahorros tan importantes en función de cómo combinamos, ¿no? Caldera de alta temperatura, caldera de baja temperatura con radiador de baja temperatura y válvula termostática, ahorros de 45%. Y es verdad, es que salen así, es que es verdad. Es algo que no te equivocas si se lo dices a un usuario, que es importante lo que se diga cumplirlo. Es así. Con válvulas termostáticas, importante, ¿eh? Y siempre un buen control. Necesito saber algo que me diga que mi temperatura en ambiente es correcta o no y que me haga modular la caldera. O algo que me diga que mi temperatura exterior es la que sea y que me haga trabajar mi caldera en las óptimas condiciones de funcionamiento para que esta instalación de baja temperatura realmente me dé un rendimiento estacional anual lo más alto posible. Porque no olvidemos que el usuario, y usuarios somos todos, pagamos por ese rendimiento año. Y ese rendimiento año solo lo consigo si la caldera trabaja la mayor parte de su vida o de su año en condensación, porque la instalación lo permite. Y la instalación muchas veces lo permite si la regulación le obliga a permitirlo, ¿eh? Si no, no hacemos nada, es importante. Lo importante, y ahí estamos todos, proyectistas, instaladores e incluso usuarios, normativa, es que siempre estemos pensando en qué podemos mejorar nuestro producto, nuestra legislación, nuestra forma de actuar, para ser capaces de conseguir mejores productos y algo vital, que esos productos mejores no me encarezcan en demasía mi instalación y sobre todo que al usuario sea capaz de trasladárselo. Porque a nivel nacional yo creo que en esta ha sido una de las veces que mejor se ha trasladado esas ventajas. Bien, es verdad que también apoyada por muchos planes Renove, campañas de marketing, pero que es vital. Y en eso colaboramos todos, cualquiera de los actores del sector, cualquiera. Bueno, no os quiero aburrir más, que es la hora de comer. Si tenéis alguna pregunta o duda, lo hacemos ahora, o si no, yo termino y lo comentamos personalmente, como queráis. Gracias por la asistencia, por la atención, y para cualquier cosita, encantado de responderos.